Encontré la cueva por accidente. No aparecía en mapas. El aire era frío, pesado, como si el lugar respirara conmigo. Al entrar, mi reloj se detuvo. Mi celular perdió señal. Y el silencio se volvió absoluto. Nunca planeé entrar a esa cueva. No estaba buscando misterio ni peligro. Solo estaba caminando por una zona montañosa que conocía bien, un lugar donde ya había estado otras veces. Por eso me llamó la atención verla ahí. No recordaba esa abertura en la roca. Era estrecha, oscura, como una grieta que alguien hubiera intentado ocultar con el paso del tiempo. El aire que salía de su interior era frío, demasiado frío. No como una cueva normal, sino como si viniera de un lugar donde el sol nunca había existido. Me quedé observándola varios minutos. Algo dentro de mí me decía que no entrara. Otra parte, más tonta, más curiosa, insistía en que solo sería un vistazo rápido. Encendí la linterna del celular y crucé la entrada. Al principio no pasó nada. La cueva parecía normal, rocas húmedas, suelo irregular, silencio. Caminé unos pasos más y noté algo extraño. Mis pisadas no producían eco. Era como si el sonido muriera antes de alejarse. Me detuve y respiré hondo. Incluso mi respiración sonaba apagada, como si la cueva la absorbiera. Miré el reloj. Funcionaba bien. Seguí avanzando. Después de unos minutos, empecé a sentir cansancio. No un cansancio normal, sino uno profundo, pesado, como si no hubiera dormido en días. Me apoyé en la pared para descansar y fue entonces cuando sentí la roca, tibia. No fría. Tibia, casi viva. Retiré la mano de inmediato. Algo no estaba bien. Quise dar la vuelta, pero el camino detrás de mí se veía distinto. No podía explicarlo, pero no era el mismo túnel por el que había entrado. Las paredes parecían más estrechas, más largas. Caminé hacia atrás y sentí un pinchazo en la espalda. Un dolor seco. Me llevé la mano a la cintura y noté que me costaba enderezarme. Reí nervioso. Me dije que estaba sugestionándome. Pero cuando miré mis manos, dejé de reír. Las venas se marcaban más. La piel estaba más arrugada. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Parpadeé varias veces. Me acerqué la linterna. No había duda. Mis manos parecían más viejas. Empecé a caminar más rápido. El túnel se abrió en una especie de cámara amplia. El techo era alto y la linterna apenas alcanzaba a iluminarlo. Allí el silencio era peor. No era ausencia de sonido, era presencia. Como si algo escuchara. Entonces comenzaron las visiones. Al principio pensé que eran sombras. Formas irregulares en las paredes. Pero cuando me acerqué, entendí que no eran sombras normales. Las rocas tenían relieves que parecían rostros. No definidos, pero reconocibles. Expresiones de miedo, de dolor, de culpa. Y lo peor. Algunos se parecían a mí. Di un paso atrás y escuché un susurro. No venía de un punto fijo. Venía de todas partes. Decía mi nombre. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Como si la cueva supiera exactamente quién era yo. Cada recuerdo que había enterrado empezó a aparecer. Errores que cometí. Personas a las que fallé. Momentos que me daban vergüenza incluso recordar. No los veía claramente, los sentía. La cueva no mostraba imágenes, te hacía revivir emociones. Mis piernas comenzaron a temblar. Me dolían las rodillas. Cada movimiento era más lento. Cada respiración más pesada. Miré mis brazos y noté manchas que no estaban ahí antes. Manchas de edad. Fue entonces cuando entendí la regla del lugar. El tiempo no pasaba igual allí dentro. El tiempo te atravesaba.
Intenté correr. El túnel parecía estirarse con cada paso. Cuanto más avanzaba, más lejos estaba la salida. Mi espalda se encorvó. Mis manos temblaban sin control. Me sentía viejo. No solo por fuera, por dentro. Escuché risas. No burlonas. Cansadas. Como de alguien que ya había pasado por lo mismo. Vi figuras a lo lejos. Personas sentadas, apoyadas en las paredes, con la mirada perdida. No se movían. Eran como sombras humanas. No sé si estaban vivas. Grité pidiendo ayuda. Mi voz salió rota, débil. Apenas un susurro. Una de las figuras levantó la cabeza y por un segundo vi su rostro. Era un rostro envejecido, irreconocible, pero con mis mismos ojos. Caí al suelo. Lloré. Supliqué. Prometí cosas que no recuerdo. En ese momento sentí que había vivido años allí dentro. Décadas. Toda una vida consumida por la culpa, el miedo y el cansancio. Entonces, sin aviso, vi luz. Una luz blanca, al fondo del túnel. Me arrastré hacia ella con lo poco que me quedaba de fuerza. Cada movimiento dolía como si mis huesos fueran frágiles. Crucé la salida y el mundo volvió de golpe. El sol. El viento. Los sonidos normales. Miré el reloj con desesperación. 20 minutos. Solo 20 minutos habían pasado afuera. Me acerqué al auto y vi mi reflejo en la ventana. No era un anciano, pero tampoco era el mismo. Había algo distinto en mis ojos. Algo cansado. Algo roto. Desde ese día, mi cuerpo duele sin razón. A veces me despierto sintiéndome viejo. Muy viejo. Y sueño con una cueva que respira, que recuerda, que espera. Porque ahora lo sé. La cueva no te mata. No te atrapa para siempre. Te deja salir. Después de hacerte vivir todas tus pesadillas. Y cuando vuelves, ya no te queda suficiente tiempo para olvidarlas. Si esta historia te hizo sentir incómodo, suscríbete, dale like y escribe en los comentarios la historia más aterradora que conozcas. Tal vez sea la próxima.